Hola amigos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, una entrevista a Raquel López Murias, una de las fundadoras de un nuevo partido político. Asturias existe, un partido político que ya se ha presentado a las autonómicas y que se presenta a las generales por primera vez. ¿Qué le lleva a una persona a querer cambiar el mundo a través de la fundación de un nuevo partido político? Tengo muchísimas ganas de conocer la historia de Raquel, así que vamos a conocerla. Aquí estamos con Raquel, que tenía muchísimas ganas de charlar con ella, y nada, yo simplemente voy a dejar que ella se presente y así va seguramente a fluir una conversación súper interesante con ella. Hola Raquel, bienvenida a nuestro canal y nada, lo que os gustes, preséntate y cuéntanos un poquitín quién eres. Bueno, lo primero, darte las gracias porque para mí es un honor estar aquí y dándonos un poquitín a conocer. Ya sabes que, bueno, sabemos que en las elecciones regionales fuiste una de nuestras votantes, de esas 6.000 y pico personas que confiaron en el proyecto de lo que era SOS Asturias. Y bueno, ahora nos presentamos a las elecciones nacionales con un nombre nuevo, que es Asturias Existe, porque bueno, decidimos que había que refundar el nombre del partido y pulir también alguna cosina en la que nos equivocamos. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer los errores, creemos que además es muy sano en la vida y en la política reconocer errores. Y más que reconocer errores fue pues cosas que a lo mejor no llevábamos bien hiladas y que escuchando a gente que sí que eran de los diferentes sectores, bueno, pues que nos hicieron darnos cuenta que había que concentrarse más a lo mejor en algunos aspectos o matizar algunas cosas que a lo mejor no teníamos perfeccionadas. Y nada, el programa sigue abierto. Nosotros somos un equipo de gente que no somos profesionales de la política, o sea, nadie que esté en nuestras filas ha estado en ninguna primera fila política. Bueno, ni siquiera hay nadie que haya estado afiliado a ningún partido político. Venimos libres de mochilas. Pero bueno, eso no significa que no nos interese la política, que al final es lo que marca el día a día de los ciudadanos. Por eso cuando alguien dice, no, es que yo paso de la política, yo, bueno, tú pasas de la política, pero cuando te lleva el recibo a casa, de lo que sea, cuando vas a aparcar el coche, cuando tienes que sacar la pegatina para aparcar en Gijón o no, todo lo decide la política. Es decir, por mucho que tú quieras vivir fuera de la política, lo sentimos mucho, la política marca tu vida. Es verdad. La verdad es que sí, yo también escucho mucho esa frase y a mí me interesa mucho la política y me pasó un poco, por eso me sentí identificada con vuestro proyecto, ¿a quién votar? ¿A quién voto yo ahora, sí? Dios mío de mi vida? Es verdad, un poco eso. Y cuéntame, ¿qué te llevó a ti a querer fundar, junto con tus compañeros, un partido político? Algo que parece pues muy complicado. Bueno, a ver, es complicado, lo que pasa es que... ¿Cómo nació la idea? Bueno, a ver, la idea, yo no estuve en el nacimiento original del momento primigenio, de la semilla, digamos, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo siempre fui una tía de una persona muy inquieta, o sea, es verdad, siempre era delegada de clase, bueno, o sea, es así. El otro día me comentaba una amiga mía que yo no lo recordaba, porque tengo muy mala memoria. Me decía mi amiga Paula, que por cierto vive en Gijón, pero tú no te acuerdas que en segundo de GB nos preguntaron qué queríamos ser de mayor y tú dijiste que ibas a estudiar ciencias políticas. Dije yo eso, yo no me acuerdo. Y ya, hombre, llegué a casa y les pregunté yo a mis padres, ¿pero esto qué quiere estudiar Raquel? ¿Qué es? Bueno, pues eso. Yo recuerdo ir a votar con 18 años con ilusión, tragarme los discursos de Anguita, de Rubalcaba, de Aznar. O sea, a mí siempre me gustó la política. Y toda mi carrera profesional estuvo dirigida al periodismo. Yo estudié magisterio, pero hice un máster en comunicación política, soy delineante también, que ejercí en su día, bueno, tengo un currículum un poco variopinto. Pero a mí siempre me interesó la política porque sí, y más si eres periodista, es imposible que no te interese la política. Bien, yo estaba en un gabinete trabajando de la consejería, que dejé ese trabajo, y había un grupo de personas que habían iniciado un proyecto que a mí me parecía muy interesante, que era el proyecto de SOS Occidente. Ese proyecto nacía de la lucha de un territorio que es el occidente de Asturias, que está muy abandonado
y había un movimiento que no dejaba de ser un movimiento de amigos, porque era un grupo de WhatsApp que habían, bueno, pues que habían empezado a darse cuenta, que además con el apoyo de algunos exalcaldes que estaban como decepcionados de las políticas de su propio partido y que venían a decir y a corroborar lo que es verdad, que falta lo básico, ¿no? Lo básico, o sea, que no tenemos los mismos derechos unos asturianos que otros. Y de ahí nace lo que en un principio fue SOS Occidente. SOS Occidente que va creciendo, se suma al resto de Asturias, ahí sí que llego yo, llegan otros compañeros, sumamos el occidente, el centro y el oriente, porque Asturias es un todo, es una comunidad de 1 millón de habitantes, y nos sumamos al movimiento de la España vaciada. El movimiento de la España vaciada es un movimiento que nos gusta mucho porque yo reconozco que hace 4 años, cuando eran las elecciones nacionales, supongo que tú lo vivirías como yo, todos estábamos viendo la tele, viendo los resultados y de repente vimos, Teruel existe 1. Y yo recuerdo que dije, mira los de Teruel, porque a ver, no, sí, pero dices tú, mira los de... Yo no sabía quién había detrás, pero dije, mira los de Teruel, es verdad, Teruel existe. Y tenían razón, porque ¿qué sabías tú de Teruel? Los amantes de Teruel, o sea, poco más, ¿no? Bueno, entonces, quienes fundaron este partido, quienes son alma mater de este partido, digamos que son gente que no están en las listas, pero que sí que fueron un poco quienes impulsaron quienes nos removieron a nosotros también, siempre tuvieron claro que este movimiento tenía que ir dentro de la España vaciada. Entonces fuimos a Teruel a un congreso invitados que yo fui y yo allí me enamoré del proyecto, porque es que no se ve porque tengo el jersey, pero se me está erizando así la piel un poco al hablar contigo. Sí. Me encontré con gente que me reconcilió con la política. Quiero decir con esto, gente con un debate sosegado, sereno, con capacidad de ceder, porque si no, no hay manera. O sea, en esta vida hay que ceder y si no, no hay manera. Gente que venían de diferentes partidos políticos, con diferentes ideologías, pero que eran capaces de entenderse. Porque, a ver, cuando nosotros decimos que somos transversales, es que la transversalidad son esos problemas que nos afectan tanto a ti, como a mí, como al señor que esté pasando por la calle, que no entienden de partidos políticos como el derecho a una sanidad, digo porque tú eres enfermera, sí, o un programa de salud mental en condiciones que a mí me preocupa muchísimo, y luego si quieres hablamos de ello y te explico por qué. Esos problemas afectan a todo el mundo y ahí no hay ideologías, son problemas básicos. Entonces tú puedes hacer una cosa, tú tienes un problema y puedes decir, lo polarizo y digo, no, esto la izquierda o la derecha, o lo soluciono. Y ahí está la transversalidad. Nosotros venimos a solucionar problemas de los asturianos y de las asturianas, problemas reales. Luego estamos metidos en esta campaña completamente polarizada, en el año 2003, que a mí me da vergüenza que estemos así, hablando, viene la izquierda extrema, viene la derecha extrema, relajación. O sea, ¿qué me da pena a mí? Que yo no escucho a la gente hablar del programa. Claro. De lo que realmente va a cambiar tu vida y la mía. Y la vida de las personas que tú atiendes en el hospital, o de los guajes a los que yo doy clase en el colegio, claro, o de las personas mayores. Y la gente no va a votar en libertad en estas elecciones, va a votar presa del miedo. Estamos cayendo quizá en la sociedad en general superficiales, somos Total. Una sociedad muy superficial, con poca capacidad crítica, con poca cultura. Cuanto más inculta es la gente, mejor la podemos engañar. Sí, sí, está claro, ¿no? La gente cada vez lee menos. Desde los lugares donde hay poder, quieren que no haya una buena educación, una buena cultura, hay que escuchar a los de derecha, a los de izquierda, hay que leer de este lado, del otro, para no tener ese miedo. Entonces esto nace, me dices, casi como un movimiento social, es que es de gente preocupada, claro, un movimiento social de gente que encuentra en la política una forma y que das el paso. expresar. Mira, tú date cuenta, Teruel existe y Soria ya, que son dos movimientos que están ahí, los dos son movimientos asociativos de gente, o sea, de gente de gente que estamos protestando en las barras de los bares o protestando en ciertos colectivos y te das cuenta de que la única manera que hay de cambiar las cosas es entrar al juego de la política. Acción. Ojo, y es muy complicado. Uy, me imagino. Yo ahora estoy en segundo de elecciones, ya te lo puedo decir, porque claro, ya me puso Pedro estas elecciones y todavía no me había recuperado y tal. Pero lo digo en serio, yo lo dije mucho en campaña y mis compañeros, porque no soy yo, somos mucha gente, decimos que tenemos más moral que el alcoyano cuando iban perdiendo aquel partido y acabaron metiendo un gol, bueno.
Es durísimo, complicadísimo, vas sin dinero, vas sin red, vas sin ningún tipo de financiación. Para presentarnos a las nacionales nos pidieron 835 firmas en un tiempo récord. Conseguimos 1641. Bueno, gracias a todo el mundo que nos firma. Pero es complicado, quiero decirte, no es... Tú no sales a jugar al parchís con todas las fichas. Ir con un partido pequeño es muy complicado. No tienes el mismo espacio en los medios de comunicación, ni mucho menos. Pero es que además lo marca la ley electoral. Quiere decir que aunque los medios quisieran dártelo, no lo pueden hacer porque llama al otro para presionar. Entonces, es muy injusto, pero por otra parte es muy valiente. Y, jolín, también te vas a la cama muchas veces satisfecho de decir, jolín, estamos haciendo algo. Yo no sé cuándo vamos a tener el resultado de poder llegar a tener representación y poder de verdad hacer algo por Asturias. Pero tengo claro que como lo estamos haciendo con honestidad, a mí me da igual cuándo sea, pero cuando sea va a ser honesto. Una cuestión que acabas de mencionar, que es lo de los proyectos de los partidos. Vamos a hablar cosas... yo siempre digo que en este canal y en mis redes sociales en general, porque además a mí me enriquece un montón, siempre tienen espacio personas que quieren hacer un mundo mejor, porque eso repercute en la salud de todos. Entonces, como yo todo lo veo desde el prisma de la salud, muy bien, bueno, es que porque la salud todo es lo está como tú dices que la política está en todo, la salud está en todo, en todo. Entonces, lo enfoco desde ese punto de vista, ¿no? Aquellos que quieren hacer un mundo mejor, va a facilitar una salud mejor, claro, en todas las relaciones personales, en todo. Entonces, hablemos un poquitín de eso, de los proyectos concretos que tenéis en mente. ¿Cómo queréis cambiar el mundo a través de ese proyecto que se llama Asturias Existe? Bueno, cambiar las cosas no es tan difícil si estás en el lugar adecuado, quiero decir, si logras representación. Yo no voy a decir que gobernar sea fácil, porque obviamente tienes que tomar decisiones que son complejas y que, bueno, son complicadas. Pero lo que sí que digo, y hay una cosa que nos diferencia a nosotros, es que ahora mismo, aquí lo fácil es que tú vayas con el PSOE o con el PP, equipo ganador, quiero decir, salgas o no salgas, estás o gobernando en la oposición, cobrando tu sueldo, no hay ningún problema. Con tu ejecutiva de partido, que es quien decide dónde se invierte y para qué. Vale. No se basa en la justicia social, se basa en aquí tengo más votos, aquí tengo menos, aquí tengo que fortalecer porque este alcalde tiene que salir y lo voy a subir y aquí bajar. Entonces, cuando entras en esas ejecutivas de partido, pierdes la visión de lo que realmente, por lo que realmente nació la política. La política nació, dijo Jovellanos, para hacer más felices a la gente, es decir, para solucionar sus problemas. Pero cuando todo se convierte en un juego de poder, pierdes la perspectiva de lo que realmente es la política, y la política se pervierte, y por eso la gente joven no vota, porque nacieron con el caso de los ERES de Andalucía, claro, la trama Gürtel, claro, la gente que creció con eso, que creció con esa política, ¿cómo se va a fiar? Y yo los entiendo, y ahí tenemos que hacer nosotros, los que venimos detrás, mucha pedagogía y reconciliarles con la política, y que vean que hay gente que venimos a hacer política con honestidad, porque vamos a ver, yo tampoco soy de las que dice que todos los políticos son iguales, no es verdad. Yo conozco mucha gente de diferentes partidos políticos en Asturias que conozco su trayectoria y fueron gente muy trabajadora, muy luchadora, y que de verdad creen en la política como una labor social, que es lo que es una labor social. A nosotros, digo nosotros porque es lo que puedo decir, esto nos está dando muchos quebraderos de cabeza, mucha inversión de dinero, no paras al final todo el día, quieres llegar a más y no puedes, pero bueno, estamos ahí, y cualquier persona que quiera puede contactar con nosotros por redes sociales como quiera, y nosotros estamos respondiendo a todo y impulsando todos. Proyectos concretos, mira, Asturias tiene, el problema más grave que tiene ahora mismo Asturias es que somos una de las comunidades que más población perdemos, y perdemos población a pasos agigantados. Sí. Entonces no tenemos relevo generacional, pero todo el mundo pasa de ese tema de soslayo, salen en las elecciones, el reto demográfico, le ponemos un nombre muy guapo, nombran un alto comisionado del reto demográfico, Jaime Izquierdo, que yo no dudo de la buena intención de Jaime Izquierdo, pero si no te dan dinero, si no tienes, si no tienes una partida económica para hacer proyectos, eso es imposible. La forma
de paliar o de comenzar a paliar esa sangría demográfica, que no se va a paliar de un día para otro, ni siquiera de una década para otra, pero sí puedes empezar a paliarlo, es sencilla, pero requiere de mucho compromiso social. Tienes que, 1, aplicar una fiscalidad positiva en las zonas rurales donde hay gente, donde son zonas despobladas, porque no es justo que una persona que viva en Infiesto, como me dices tú que eres de Infiesto, Sí. o que viva en Cabranes, o que viva en Boal, o que viva en Peñamellera, pague los mismos impuestos que una persona que vive en Oviedo o en Gijón, porque no tiene las mismas oportunidades. Eso es así. Tiene que haber una fiscalidad positiva también, con un complemento de ruralidad específico para los maestros, personal laboral, médicos, que queremos que trabajen en las salas de Asturias, en el hospital de Arriondas, en el de Cangas y en el de Jarrio. La gente no va. ¿Por qué? No es atractivo, hazlo atractivo. Y no es ninguna locura, en las islas se está pagando, hay un complemento de insularidad. Sí, tú te vas a trabajar a Tenerife. Yo lo conozco, que yo trabajé en Tenerife. Claro, bueno, y lo tenías. Y lo conozco. Y si estuvieras en el Hierro o en La Gomera, tendrías otro, claro, más todavía. Un más todavía. Es decir, yo no pretendo... Nosotros, a ver, si es que es sentido común. Entiendo que alguien que trabaja en Infiesto tendrá que tener un complemento, pero si trabajas en Degaña o en Santolín de Ibias, ese complemento tendrá que ser mayor, porque no tienes comunicaciones, servicios, es que no tienes ni transporte. Ahí hay que empezar por ahí. Luego tienes que generar... Hay un problema enorme en los médicos y las enfermeras en los centros de salud periféricos, claro, aquí en Asturias, ¿eh? Claro. Pero brutal. Yo lo sé porque yo soy de Boal, no vivo en Boal hace muchos años, pero en Boal, por ejemplo, no se cubren las bajas de los centros de salud. Eso es un problema. Y luego la gente se queja del médico, y el médico está saturado, y hace lo que puede, es que es así. Bueno, pues eso hablando sanitariamente. 2, tenemos unas infraestructuras nefastas. Yo no digo que tengan que llegar las autovías a Degaña, repito, no digo que tengan... Pero tiene que haber una carretera digna, no puede haber personas, repito, y siempre hablo de este hombre porque lo conozco. Yo conozco a un señor de Peixoz que viene a ponerse quimioterapia a Oviedo y tiene casi 5 horas de viaje entre ida y vuelta todos los días. Vamos a ver, si tienes el hospital de Jarrio, ¿por qué no hay un hospital de día en condiciones para que todos los tratamientos de quimioterapia, que sí se ponen algunos, no voy a decir que no, se puedan tratar ahí? Y que esa carretera esté en condiciones, que no está. Pues es que a lo mejor tenemos que tener un helicóptero para atender a esa gente. Teruel existe, nació por un motivo así. Teruel existe, el paso de Teruel existe del movimiento social al político fue porque hubo un accidente de tráfico donde el chico, que lamentablemente falleció, era donante de órganos, y cuando llegó la ambulancia y llegaban con el cuerpo del chico al hospital, apareció un helicóptero Super Puma de Madrid con un vuelo nocturno medicalizado a buscar sus órganos. Y ahí se dieron cuenta de que estábamos vendidos, quiero decirte, porque pensamos que Teruel es muy diferente a Asturias, es diferente en orografía, es diferente en costumbres, eso sí, pero ese reto demográfico que Asturias aquí parece que nos cuesta más verlo, porque bueno, el paisaje es verde, pero Asturias pierde población a pasos agigantados. Mucho aislamiento entre zonas. Claro que sí, y ese aislamiento provoca también luego que tengamos las mayores tasas de suicidio, porque tenemos un sistema de salud mental que a mí realmente me preocupa muchísimo. Yo fui enferma de salud mental, lo digo, yo pasé 2 depresiones en mi vida, estoy aquí, soy una tía completamente normal, no tengo ningún problema en decirlo, es más, lo digo porque lo quiero desestigmatizar, claro, y hay que decirlo. Y la mayoría de la gente que me rodea, es muy raro, sobre todo mujeres, que no hayan pasado algún proceso en su vida de depresión, de ansiedad, de TOC, a ver, ahí hay problemas mentales muy graves. Pasa lo mismo. ¿Cuántos psiquiatras tenemos? Pocos. Pero ¿y psicólogos cuántos tenemos en la seguridad social? Es imposible. No se invierte, claro, lo suficiente. Entonces, no se está reaccionando a la sangría que está habiendo en la gente joven. Tú que trabajas con críos, yo el otro día lo observaba en el hospital, hay una zona de psiquiatría, una planta de psiquiatría, no sé cuántas camas tendrá, 30, 35, ponte aproximado. Bueno, pues había 18 pacientes periféricos, es decir, en distintas plantas repartidos, porque en psiquiatría no había sitio. Es una planta casi más.
de pacientes. Sí. Y esto supone que esas personas que tienen que tener unos controles, porque un paciente de psiquiatría está con puertas cerradas, una serie de medidas de seguridad, tienen que tener a una persona con ellos de sanidad, una enfermera, un auxiliar, un celador, mañana, tarde y noche. Mira el dinero que eso supone, porque esa persona tiene que estar acompañada. Intentos de suicidio, gente joven con autolesiones, y no se está respondiendo. No se está respondiendo adecuadamente. Yo conozco a la jefa de psiquiatría infantil de Luca, Elisa Seijo. Es amiga mía, la conozco. Y es una profesional como la copa de un pino. Estará asustada. Y hablo mucho con ella de estos temas y hablamos mucho de cómo la pandemia y el confinamiento mermó la salud mental de los jóvenes. Claro. Y es terrible. Nos la mermó a todos probablemente, pero a ellos muchísimo más. Y es que la salud mental, si tu salud mental no está bien, nada está bien. No funcionas. Nada está bien. La gente dice, no, es que la gente se suicida. La gente se suicida porque no está harta de vivir, está harta de sufrir, cansada, claro. No puede más y se suicida. Y repito, tenemos las mayores tasas de suicidio en nuestro país. Yo creo que Asturias debería, y creo que tiene la capacidad de impulsar, dirigir un plan nacional del suicidio, porque creo que tiene muy buenos profesionales. Lo que pasa que los medios, comparados con otras comunidades, son minoritarios. Y todos sabemos y conocemos gente, y yo la primera, que cuando pasas un proceso así de tu vida y vas al psiquiatra, te da medicación, tú luego al final necesitas hacer terapia cognitiva y conductual, porque si no, eso no vale. La pastillina tiene que ser la muleta para salir. Y eso puedes hacerlo si te lo puedes pagar. Sí, pero si no puedes, hay un psicólogo que te da, la Seguridad Social te da una cita con un psicólogo una vez cada 4 meses. Así nadie sale de ningún pozo. Nadie sale. Y a mí me preocupa mucho la salud mental. Pero estos temas que estamos hablando tú y yo aquí, del despoblamiento, la salud mental, los jóvenes, yo no oigo eso en los discursos de los políticos que se presentan. Oigo el miedo que venga Vox a quitarnos oigo el miedo que venga Irene Montero, que sí, y me parece muy bien, eso también hay que hablarlo, pero es que se nos está olvidando lo que de verdad nos importa a todos y cambia y gestiona nuestro día a día. Se queda un poco en la superficie. Estamos en campaña electoral durante todo el mandato, ¿no? Intentando fomentar que sigan votándome, pero no resolviendo. Es un problema muy grande esto que estamos hablando. Es muy grande. Y van unidos, la despoblación, el aislamiento. Todo. La soledad no deseada. Total. Y eso que en Asturias todavía en las zonas rurales se mantienen estas cadenas de ayuda social que en las ciudades no se ven. Esa vecina, que yo tengo muchas veces una paciente que no tiene hijos, que tal. Y va a ver a la otra vecina. Y es la vecina la que cuida de ella. Mira, nosotros lo llevábamos en nuestro programa, habitual. El conversador. Lo vi, me gustó mucho. Que nos parece una maravilla y que creemos que hay que recuperar, porque el problema, yo sé que hay esa red en los pueblos. Yo soy de un pueblín pequeño de Boal que se llama Prelo, y lo hay. Claro. Pero el problema es que los pueblos cada vez queda menos gente. Y esa gente que quiere envejecer en sus casas, que yo creo que es a lo que aspiramos. Yo me acuerdo que la Consejería de Derechos Sociales hizo una encuesta hace unos años preguntando a la gente mayor dónde quería envejecer, para saber si la gente quería envejecer en una residencia y el 75% de la gente dijo que quería envejecer en su casa, obviamente. Pero quieres envejecer en tu casa, pero claro, no solo y sin servicios. Ahora mismo, ¿qué sostiene esa red? Las chicas que ayudan en ayuda a domicilio, que están infravaloradas, muy mal pagadas, que se convirtieron en personal esencial para el mantenimiento de la vida de la gente mayor, que yo me quito el sombrero porque fueron muchas las que pasaron a cuidar a mi abuela en los últimos años de su vida, y eso que mi abuela tenía la cabeza perfectamente bien, pero acompañaron, aliviaron a mi madre también como cuidadora, que la figura del cuidador también es muy importante, trataron súper bien a mi abuela con muchísimo cariño, y que son personas que están, repito, muy mal pagadas, a media jornada, y que no puede ser así. Es que no puede ser así, pero está siendo así. Y así estamos. Si lo que estuviésemos viendo es una sociedad feliz, tranquila, sosegada, yo no te digo la felicidad está sosegada, tranquila, pero no estamos viendo eso.
Yo lo veo y lo vimos en campaña, que tú vas a un pueblo y la gente quiere hablar contigo, te quiere escuchar, porque la gente está sola. Sí, claro. Sola, y habrá gente, y yo no digo nada, hay gente que está sola porque quiere y es muy feliz, pero no son los más, son los menos. ¿Y hay dinero para esto? Depende de cómo lo gestiones, depende en qué priorices. Claro. ¿En qué priorizas tú? Si tuvieses que priorizar en Asturias, yo priorizaría eso. ¿En qué priorizan los que nos mandan hoy en día? Bueno, pues priorizan sobre todo en lo que luce. En hacer obras que parezca, mira lo que invertí. O sea, yo no tengo nada en contra de que se hagan obras, ¿sabes? Pero hay obras de hormigón, digamos, como el acceso a la Zalia, tal, que llevamos oyendo tal, que a lo mejor podían esperar, porque tenemos otros problemas que son de primer orden. Lo urgente es lo importante también, pero lucen menos. Por eso te digo que ahí es donde nosotros queremos llegar, porque nosotros venimos a poner sentido común. Y mira, otra cosa que nos preocupa, que no tiene nada que ver con esto, pero que es así, ninguna comunidad, ningún país se sostiene si no tiene empresas. Asturias tiene muy poca empresa para lo que podía tener, claro. Muchísima gente trabajamos en la administración. Es verdad que yo, que viví fuera, creo que el asturiano per se tiene poca inquietud por emprender, pero ¿por qué? Porque es muy complicado emprender en Asturias. Mucha dificultad, sí. Muy complicado, muchísima burocracia. La burocracia nos ahoga. La burocracia es desoladora. A mí me encantaría regalarle un boli rojo a Barbón y decirle, vaya usted tachando, porque quitar burocracia no es tan difícil, es ir tachando. Gente que pide una ayuda para arreglar una panera o un hórreo y desisten y dicen, no, paso, porque es que tengo que cubrir. A ver, no puede ser. Tenemos ganaderos que tienen que estar cubriendo ahora un cuaderno digital cuando cambian la vaca de prao. Pero vamos a ver, por favor, o sea... Justo porque hay mucha gente que trabajamos en la administración. Hombre, la administración subsiste gracias a la burocracia que se impone al ciudadano. Bueno, pero yo creo que la administración podría hacer otras cosas que... Yo conozco mucha gente que trabaja en la administración y que precisamente se queja de eso. Mira, el otro día fuimos a ver una ONG, bueno, tantas entidades del tercer sector que hay trabajando con gente con adicciones a Mieres, a Centro Red de Mieres, y nos dijeron claramente, dice, es que ahora mismo el 80% de nuestro tiempo, que tenemos que estar destinándolo a trabajar con personas con drogodependencia, que ese es otro tema, la cantidad de gente que hay con drogodependencia, bueno, con dependencias de cualquier tipo, que dan también ludopatías, o sea, no solo tal, tenemos que estar destinándolo a hacer tareas administrativas que no nos competen. Pues eso no lo tienen por qué hacer ellos. Puede asumirlo la administración, debería. Esa gente, esos profesionales que están ahí, tienen que estar para tratar a las personas que de verdad tienen una dependencia y no pueden estar perdiendo tiempo en hacer papeleos, y lo están haciendo, quitándose tiempo de ellos, o sea, haciéndolo desde su casa, adelantando incluso muchas veces seguros de ellos, porque las subvenciones llegan tarde, mal y nunca, por esa burocracia. Es que la burocracia al final es todo. Las ayudas al alquiler, yo escucho a la gente, no, es que no me llegó la ayuda al alquiler y la llevo pidiendo hace 3 años. Ya, es que a lo mejor hay gente que no puede pagar el alquiler si no le llega esa ayuda, que depende de esa ayuda para pagar el alquiler. Yo tengo la teoría, no sé si tú estás conmigo, que a la administración a veces le interesa ser ineficaz. No que le interese de manera consciente a aquellos que nos dirigen, sino que es un dinosaurio tan grande que a veces le interesa no ser eficaz, no sé si me explico. Sí, no pagar pronto, no soltar pronto el dinero. Y lo observo también incluso en mi trabajo, en el hospital. Somos tantos estamentos los que formamos parte de un entramado tan complicado como el manejo de un hospital, que es el hospital de referencia aquí en Asturias, que a veces tantos escalones, tantos cargos, tantos puestos intermedios, implica que el sistema en sí no sea eficaz y le interese no ser eficaz, porque así seguimos manteniendo toda esa cantidad de esos puestos que sobreviven de esa necesidad de burocracia. Esa es la sensación que tengo. Todos tenemos esa sensación, pero ¿no tienes también la sensación de que si alguien de la administración, en este caso de la Consejería de Salud, se reuniese con vosotros y os escuchase, sería muy sencillo solucionar tantas cosas? Claro, hombre, sería muy sencillo, es que pero lo que pasa, que no normalmente, bueno, yo lo veo y supongo que en otros ámbitos laborales pase lo mismo, ¿no? El trabajador, el currante, ¿no? El que está a pie,
a pie de cama, en el caso nuestro, a veces está tan alejado de ese puesto intermedio, hay una distancia tan grande, que esto que comentabas antes sobre que los jóvenes no tienen un interés acerca de historias y temas políticos, es una desafección tan grande la que hay hacia cualquier tipo de autoridad por parte de la sociedad, que nos ocurra a nosotros también como trabajadores de a pie. Es una desafección tan enorme la que sientes por el que está por encima de ti, que vincular esos dos mundos es complicadísimo. Es como un idioma que no... Pues esos dos mundos deberían de entenderse. Hombre, claro. Y tienen que entenderse, porque si no, no funciona bien. No funciona, pero a ver, está claro que sobran muchísimos cargos que no significan nada más que son cargos de verdad políticos, y ahí volvemos otra vez al entramado de los partidos tradicionales, que va asumiendo detrás a toda esa gente que se quedan, que no llega, o que fueron en su día diputados y luego son asesores y quedan. Nosotros tenemos claro que si salimos elegidos no vamos a estar ninguno más de 8 años, y lo firmamos donde lo haya que firmar, 8 años, y tiene que haber relevo. Eso es saludable. Ya para la persona. Si no desconectas, es lo que observo, se desconecta de la realidad, porque lógicamente empiezas a vivir en una vorágine, como tú dices, es que no tienes tiempo de nada, es que la falta de tiempo hoy en día nos hace no conectar con pies a tierra. O sea, pierdes completamente el kit de la cuestión. Yo que escucho mucha tertulia política que dicen que hay un síndrome de la Moncloa, ¿no? Salvando las distancias, que es como que llegas ahí y de repente, ¡pum!, todos, supongo, el ser humano, yo considero que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Que todos tenemos, que entráis en política es por hacer un mundo mejor, pero por el camino se va... A ver, yo creo que es muy difícil no prostituir la política. Súper difícil. Es muy difícil, y hay que ser muy honesto, y tienes que tener la cabeza, ser una persona muy íntegra y tener muy claro el objetivo. Yo soy una persona íntegra. Tengo otros defectos, pero lo soy, y yo sabía cuando me metí en este proyecto que iba a ser duro, que iba a ser ilusionante, pero que iba a ser diferente. ¿Es posible mantener esa integridad? Bueno, ya me lo dirás dentro de unos 2 o 3 años. ¿Es posible mantener esa integridad en un sistema que está, no digo corrupto, pero que tiene ya unos vicios, digamos, en su funcionamiento? ¿Crees que es fácil mantener...? Yo conozco gente que sí que lo porque si no, hasta luego Lucas, ¿no? Si te quieres... Yo creo que hay gente que sí que creo que lo mantiene. Yo he trabajado para gente que repito, gente muy honesta y muy honrada, gente que incluso trabajó en un puesto político cobrando menos que lo que cobraba en su trabajo, en este caso, pues en un hospital o lo que sea. Sí, exactamente, de paisano. Sí. Y eso a mí me demuestra que hay gente que sí. Ahora, también es verdad que hay mucho de lo otro, es decir, gente que se afilió al partido a los 15 años, que lo afiliaron, como si esto fuese fue a hacer el guaje socio del Sporting y del Oviedo, y que sin ningún tipo de formación tenían, por ejemplo, un gabinete a un alto cargo de confianza, cobrando un puestazo, sin tener ni idea de nada, y a dar órdenes de partido. Y para mí esa gente sobra. Claro. Para mí esa gente sobra. Y lo digo como lo creo, y mucha gente, pero para mí esa gente sobra. Yo creo que en política tienen que estar políticos formados y cualificados, que cuando me refiero a formado y cualificado no me refiero a que tenga que tener 3 carreras, no, formados, cualificados, que sepan, que se asesoren bien, que tengan capacidad de escuchar, voluntad política de escuchar, de negociar, y creo que hay un montón, que todo lo que sobra es la trama de las ejecutivas de partido para mí. Ahí es donde todo se pervierte. El nombramiento dentro de los propios partidos, de la FSA, del PP, digo, por ejemplo, Podemos, los grandes, lo que de los grandes, todos son iguales, todos. Repito, el otro día hablaban en una tertulia y decían, no, es que cuando llegó Podemos con aquel 15M, que todos pensamos que aquello era un movimiento tal, genial, no sé qué, y cuando vimos que Pablo Iglesias se convirtió en un dictador, porque se convirtió en un dictador, claro. La gente se quedó chafada. Sí. Y cuando Albert Rivera llegó con Ciudadanos y venía a poner un partido bisagra que hacía falta en España, que fuese capaz de negociar con los unos y con los otros y preocuparse de lo importante, y pudo negociar con Pedro Sánchez y marchó por peteneras porque le pudo más el ego, pues otra vez. Entonces,
Claro. O sea, si pasa eso, tienes desde aquí, tienes todo el derecho a ir a donde sea. Decir, oye. Y vamos, y pegarme 2 hostias, así de claro, sí, aunque suene mal, pero es así. Pero yo creo que no, creo que hay gente, y la gente que estamos en este movimiento, yo creo que somos gente que tenemos muy claro que no venimos a eso, porque es que si viniésemos a hacer eso, nos hubiéramos ido con otros partidos, que ya están formados. Tienes contigo un colaborador que hace mucha campaña. Claro, esto nace como un movimiento de una zona del occidente de Asturias muy relacionada con la agricultura y la ganadería, que habla directamente, seguramente no lo conozco en persona, ni su carrera, ni nada. Habla de lo que quieren oír los paisanos que tienen vacas, que tienen una huerta, que hay aquí en Asturias. ¿Pero qué hablas, de Fernando Cañón? Yo no sé cuál chaval es, pero que hablaba el otro día sobre un tema del occidente, de temas de agricultura y ganadería. Algo tan importante y tan denostado. Totalmente. Y que da tanta riqueza y que yo me admiro tantísimo a esa gente que es capaz de con sus manos sacar lo que comemos. Bueno, ¿cómo se hace para que esa gente funcione mejor? Pues mira, lo primero que se hace, que no se está haciendo, porque con nosotros también tenemos una experta que trabaja en la Unión Europea, que tiene muchos años de carrera política, carrera profesional política ahora con nosotros. Mira, tenemos un desconocimiento total de Europa. Yo era la primera, que yo estoy todos los días aprendiendo cosas, ya bueno, antes en la vida, pero ahora más, porque estás metido en estos sacos. La Unión Europea, por ejemplo, cuando diseña la política agraria común, la PAC, dicta y dice a los Estados miembros y a las comunidades autónomas que una vez que ellos dictaminan una norma como la política agraria europea que nos afecta a todos, dicen, usted debe de adaptarla a las necesidades de su región, con sus peculiaridades. Eso en Asturias no se está haciendo, porque claro, da trabajo, papeleo, lo que tú dices no se está haciendo. Entonces estamos aplicando unas leyes que se deciden desde Europa como si fuese el mismo rasero para todos. Y nada tiene que ver Asturias ni España con Francia, o sea, es que no puede ser, pero eso lo estamos haciendo mal desde aquí, porque no lo estamos haciendo. El otro día publicaba El Comercio que habíamos perdido no sé cuántos fondos de la Unión Europea porque no supimos gestionar. ¿Cómo es posible eso? O sea, los fondos New Generation para infraestructuras cuando tenemos trenes que no caben por los túneles, por favor, es que yo lo digo en serio, es que se están haciendo cosas muy mal. Y eso es falta de gestión política, y eso es porque nos estamos perdiendo en lo que no es importante, lo que no es importante. Respecto a la agricultura y la ganadería en Asturias tiene que cumplirse la ley de la cadena alimentaria, que es una ley que está aprobada y que no se está cumpliendo. Y hasta que no se cumpla la ley de la cadena alimentaria, la gente que vive del campo son héroes. Tienen todo en contra. Los precios cada vez más bajos, los seguros agrarios cada vez más altos, las ayudas se pierden por el camino, las ayudas que vienen de Europa cada vez son menores. Y sí, ¿se puede ayudar? Hombre, claro, se puede ayudar muchísimo. Lo primero con el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que marca los precios justos y no que siempre sea el que de verdad, el intermediario, el que se beneficia de un producto que sale de la tierra y que en realidad no se está teniendo en cuenta. 2. Todos los hospitales, residencias, colegios de Asturias públicos deberían consumir producto local para todas las comidas. Es que es así, es tan fácil como poner en valor lo nuestro. Yo prefiero comer una lechuga que me dé mi vecina que no una lechuga que compro en el Mercadona. Tú seguro que también, la mayoría de la gente. Claro. Pero tiene que ser fácil. Exacto, y hay que crear una red y promocionar eso en los colegios, en los comedores, en los hospitales, en los centros de mayores, en los centros de día, en los restaurantes. Hay que poner un sello específico de calidad. Los hay, sí, pero más, un sello de kilómetro cero, de lo que se fabrica y de lo que se fabrica, porque no se fabrica, de lo que se trabaja en Asturias, de la patata, de la lechuga, del tomate. Hay que poner en valor eso, y si tú lo pones en valor, pues entonces generas un tipo de comercio que obviamente yo sí que creo que la gente cada vez valora más eso, pero va poco a poco, porque ahora tenemos tiendinas
por ahí que vemos que no había antes todo el mundo iba al supermercado y sí que se valora, pero tienes que ponerlo en valor y tienes que ayudar a esa gente con una fiscalidad positiva. Claro, y hacer que también las personas sean conscientes de esto. Yo muchas veces voy un poco en contra de los tiempos cuando todos los amigos, ¿no?, que compran no vamos a citar para no decir nada malo, pero que estamos siempre, las nuevas tecnologías nos hacen perder ese contacto con el pequeño comercio, perder el contacto con las tiendas de la zona. Yo siempre intento, y cuando veo que hay alguien que saca adelante un proyecto y los admiro tanto, que hay que apoyar a esa gente. Lo que pasa hay que educar también, porque la gente no es consciente tampoco de cómo de complicado. Yo, como vengo de familia de autónomos, pues también sabes lo complicado que es, que si este mes hay trabajo se cobra y si no hay trabajo pues no se cobra. Entonces, es complicadísimo. Entonces hay que enseñarlo y contárselo a la gente, porque la gente no lo sabe. Piensa que comprando por internet no pasa nada y estás haciéndolo bien. Pues no, pues a lo mejor a veces pagas 5 o 6 euros más, aunque bueno, se reconvierten los puestos de trabajo exactamente, pero bueno, esa cercanía, esa sociabilización de las tiendas, del pequeño comercio, es importante. Es muy complicado emprender en Asturias, muy complicado, y los empresarios, a quienes también hay que agradecer que estén en Asturias generando empleos. Obviamente hay empresarios de todos, hay empresarios mejores y hay empresarios peores, hay empresarios que pagan muy mal a sus trabajadores, pero hay empresarios que pagan bien también. Los empresarios no se instalan en Asturias, sí pueden, porque tienen un modelo fiscal que es muy complicado para ellos. Iba a decir otra palabra más dura, pero es así. Es duro, ¿no? Y se van. Entonces, tú tienes que cuidar al empresario. Tienes que cuidar al empresario porque el empresario genera empleo. El empresario no es tu enemigo. No, tú tienes que colaborar con el empresario. Creemos que todos los empresarios son los dueños de... No, pero bueno, que sí que están... De Zara, por ejemplo. Pero estamos siempre pensando como que los empresarios es que están ahí. No, vamos a ver, si en Asturias no hubiera empresas, o sea, si algún día cierra Aceralia, vamos a ver, vamos a estar llorando un año en Asturias. Claro. Y entonces a esos empresarios hay que facilitarles las cosas. Obviamente tienen que cumplir, tienen que pagar sus impuestos, claro está, pero hay que facilitarles las cosas. Y hay que hacer una vinculación, y ahí la administración tiene que estar por el medio. Hay que aprovechar lo que el empresario tiene para formar a jóvenes en formaciones profesionales, porque no todo el mundo tiene que ser diplomado ni tiene que ser licenciado, porque es un absurdo. Faltan caldereros, faltan soldadores, faltan profesionales, buenísimos profesionales que además están súper cualificados y pueden ganar un sueldazo. Y ahí hay una FP dual que nos llevan vendiendo desde el siglo pasado que no se hace. Y entonces esas empresas, esas propias empresas, con apoyo de la administración, tienen que formar una cantera de chavales y de chavalas profesionales para echar mano de ellos y con unas prácticas remuneradas en condiciones, obviamente. Y hay que facilitar que las empresas se queden aquí y hay que facilitar que los jóvenes que tenemos, a los jóvenes mejor formados de la historia y a los más engañados de la historia también, porque les dijeron, tú estudias, saca un máster, y vas a ser 3 idiomas, feliz. Y conocemos a muchos que se tuvieron que ir y otros pues tuvieron que... Muy poca gente conozco yo, gente joven muy cualificada que se haya podido quedar en Asturias, porque no hay oportunidad. Ya, eso es una pena, eso es una pena. Y nosotros sí queremos que se queden. Vamos a cerrar la conversación con la ilusión que tenéis por siempre digo, ¿no?, por un mundo mejor. Yo que ando siempre entre enfermedad, que lo hablábamos, entre la enfermedad y la muerte, yo siempre digo, mis herramientas de trabajo son la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento. Entonces, cuando salgo de esas paredes del hospital, me gusta la gente que me transmita esa positividad y no esto tan crispado que nos quieren vender, porque si la gente es infeliz consume más, ¿no?, compra más. no se supone que cuando salís de guardia, yo conozco gente que saliente de guardia compró un coche y luego lo devolvió. Pero es verdad, a mí me da por comer o me da por comprar, sí, es verdad, porque estás cansado, tienes... Claro, sí, es verdad, sí, eso claro, había que hacer un estudio, pero es verdad. Sí. Entonces, la positividad, ¿no?, el que tenemos una sociedad
preciosa, de gente muy válida, con ganas de que salgamos todos adelante y de poner facilidades, ¿no? Lo que decimos, la política tiene que estar como decía Jovellanos, ¿no? Tiene que hacer feliz a la gente. La política es ahí, no, para tiene hacer que feliz a la gente. facilitar, ¿no? No meterse en lo que crees, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Facilitar que todos tengamos acceso a una sanidad, a una educación, a una justicia, que haya seguridad en las calles, que podamos trabajar, comer y vivir de manera... Estamos de paso, exacto, de una manera libre, libre. Sí, obviamente. Yo siempre lo digo, nosotros obviamente no venimos aquí a perder ningún derecho, solo faltaba eso que vaya ya por delante, ninguno. Eso lo damos ya como superado. Nosotros no venimos aquí, nosotros venimos a hacer un mundo en el que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de salir adelante, con independencia del lugar en donde viva. Y de quien sea. Y de quien sea. De en qué crea. Exactamente. Y en qué crea, y en qué piense, y con quién se case, con quién se levante, y cómo se pinte los labios o no se los pinte. Eso nosotros nos da. Lo tenemos superado hace tiempo. Nosotros, por eso digo que nosotros eso lo tenemos superado. Nosotros partimos de una sociedad libre, justa, sana, y de ahí partimos. Y entonces desde ahí hacemos la política. Y desde ahí creemos que hay que entenderse, y que hay que escucharse, y que hay que ceder. Porque en este mundo empeñarse en tener la razón es lo peor que puedes hacer, porque intentar tener la razón en todo simplemente te vuelve loco. Y entonces, pero es más sencillo, es como en la vida, quiero decirte. Y entender que los hay diferentes a ti, hombre, que hay que a veces entender para que te entiendan no también, pasa nada. A veces ponerse en los zapatos del otro. Es verdad. Pero bueno, yo sí que creo que, hombre, hay días mejores y peores, hay días también que, a ver, no te voy a decir que estamos todos los días, ay, qué bien, qué ilusión, el día que nos enteramos de que Pedro Sánchez nos ponía otras elecciones, madre mía, pero bueno, nosotros creemos, y eso sí que defendemos, que somos gente honesta, valiente, comprometida, vamos a hacer las cosas como creemos que las hay que hacer, no tenemos ningún problema en reconocer ningún error, escuchamos a todo el mundo, vamos afinando cuestiones que creíamos que son imprescindibles, seguimos reuniéndonos con gente, somos gente abierta, gente normal, seguimos en nuestros trabajos hasta que podamos dedicar un tiempo a hacer gestión política, seguimos trabajando y ojalá este mes, cuando la gente vaya a votar en Asturias, ojalá haya mucha gente que no vaya a votar presa del miedo. Ojalá. Y que de verdad crean que lo verdaderamente importante es que hubiese alguien en el Congreso y en el Senado que sea capaz de llevar la voz de Asturias allí. Como dice el himno de Asturias, Asturias en todas las ocasiones, pues así, en todas las ocasiones. Ah, pues muy bien. Y en todas las condiciones, y en el Congreso y en el Senado. Y si Asturias tiene su propia voz y Asturias puede defender los derechos de los asturianos desde allí, a lo mejor no. Entonces sí que veremos cómo la vida de los asturianos y de las asturianas mejora. De eso se trata. Pues muchas gracias. Que poner el himno de Asturias en todo el mundo. Pues sí, es la mejor forma de cerrar con algo positivo. Claro. Y yo deseándoos muchísima suerte, mucha paciencia. Esto como algo personal, seguro que te está siendo enriquecedor, sea cual sea el resultado. Sí. Esto es una carrera de fondo, seguro. Y yo os deseo muchísima suerte. Mira, los que nunca tuvimos body para ir a las Olimpiadas, vamos en este tipo de carreras pues y las disfrutamos igual, ¿sabes? Y ojalá que tengáis muchísima suerte. Yo desde aquí os doy todo mi cariño y mi apoyo. Nuestra suerte será la suerte de Asturias. Pues eso está claro, estupendo. Nuestra suerte será la suerte de Asturias, porque creo que somos gente, sí que tengo que agradecer a la gente nos agradece que estemos aquí, o sea... ¿Notáis el porque cariño somos de la gente? Sí, es verdad, a mí me pasa cuando voy a las tertulias, la gente dice, pues si es que no os podemos decir nada porque tenéis razón, o sea, somos gente amable. Hombre, habrá alguien a quien le caigamos mal, porque a lo mejor le caemos mal de antes, sí. Pero somos gente amable, que no venimos al discurso bronco, no venimos a no venimos a insultar, nosotros venimos a arrimar el hombro por Asturias, y eso es lo que venimos a hacer, y ya está. Por Asturias y dentro de Asturias por la España vaciada, porque son gente y territorios que tienen en común muchas de las problemáticas que tenemos nosotros, pero teniendo claro que nuestro foco obviamente es Asturias, porque somos asturianos. Claro, genial. Pues muchas gracias, Raquel. No, gracias a ti por la invitación. Encantada de haberte escuchado. Igualmente. Pues si no sabéis a quién votar, aquí en Asturias existe. Y yo creo que es muy importante lo que dice Raquel, no dejarnos llevar por el miedo. Nunca. Informarnos bien
y no dejarnos llevar por el miedo. Escuchar a todos y ser por lo menos conscientes de lo que tenemos entre manos. Que al final todo es política. Como todo bien es todo política. es salud, para mí todo es salud, para Raquel todo es política. Todo es, pues exactamente. Hasta la salud y la política van unidas. Pues muchas gracias, bueno, voy a darte Raquel. un abrazo porque muchas gracias Un por la abracín. invitación. Muchas gracias. Y nada. cerramos aquí el vídeo. Os dejo para que hagáis muchos comentarios y que me contéis a ver a quién vais a votar y por qué y qué es lo que vais a hacer. Así que un beso a todos y hasta la próxima. Gracias.